Desde el principio, la historia de Jesús estaba escrita. Cada nombre en su linaje, desde Abraham hasta el rey David, resonaba con la promesa de un Mesías que traería esperanza a un mundo necesitado. Yo, Mateo, fui testigo de cómo esas promesas se cumplieron en la forma más inesperada. ¿Quién hubiera pensado que el Salvador nacería en la más humilde de las circunstancias? Pero así sucedió, porque Dios no obra según nuestras expectativas, sino según su perfecta voluntad. La genealogía de Jesús no era solo un listado de nombres, era la confirmación de que todo estaba conectado. Pero el comienzo real de esta historia fue algo que no olvidaré jamás: el nacimiento de Jesús. María, una joven pura, fue escogida por Dios para llevar en su vientre al Hijo del Altísimo. Su prometido, José, al principio no entendió, pero un ángel le aclaró la verdad. El niño que venía era el cumplimiento de Isaías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús nació en Belén, una estrella en el cielo señaló su llegada. Magos del Oriente, hombres sabios y estudiosos, viajaron largas distancias para honrarlo con regalos de oro, incienso y mirra. Sin embargo, la noticia de este niño no fue bien recibida por todos. Herodes, el rey de Judea, sintió que su trono estaba amenazado. Ordenó una matanza atroz, pero Dios protegió a Jesús, guiando a su familia a huir a Egipto. Con el tiempo, la familia regresó a Nazaret, y allí Jesús creció, esperando el momento de iniciar su misión. Mientras tanto, Dios preparaba el terreno. Apareció Juan el Bautista, un hombre vestido de piel de camello y con un mensaje claro: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz era como un trueno que despertaba los corazones dormidos de Israel. Entonces, un día, Jesús llegó al Jordán. En el momento en que se bautizó, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como una paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era el anuncio de algo grande, el inicio de la misión que cambiaría al mundo. Pero antes de avanzar, Jesús fue llevado al desierto. Allí, durante 40 días y noches, enfrentó tentaciones que desafiaron su propósito. Satanás lo retó, pero con cada prueba, Jesús respondió con la verdad de las Escrituras. Salió victorioso, listo para cumplir su llamado. Así comenzó todo. Su mensaje pronto resonaría en toda Galilea, atrayendo discípulos y proclamando que el reino de los cielos estaba cerca. Y así, paso a paso, se tejía la historia del Mesías. La llegada de Jesús no fue solo un evento, sino el cumplimiento de una promesa eterna. Y este era solo el principio. La gran revelación de su reino aún estaba por mostrarse. A medida que Jesús comenzó a recorrer las aldeas y ciudades de Galilea, su mensaje resonaba como un río de esperanza que sacudía la sequía espiritual del pueblo. El reino de los cielos se ha acercado, decía con autoridad, y cada palabra parecía tocar las fibras más profundas de quienes le escuchaban. Yo, Mateo, lo vi con mis propios ojos. Al principio, sus enseñanzas parecían simples, pero cuanto más le seguía, más comprendía que cada palabra era una llave que abría los secretos del cielo. Una mañana, Jesús subió a una colina rodeado por una multitud ansiosa por escucharle. Fue allí donde pronunció el Sermón del Monte, un discurso que transformaría vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo. Cada frase parecía encender una chispa de esperanza en los corazones rotos. Nos enseñó a orar, a amar a nuestros enemigos y a buscar a Dios por encima de todo. Sus palabras eran desafiantes, pero cargadas de promesas eternas. Mientras sus enseñanzas llegaban a los oídos de muchos, sus milagros no dejaban lugar a dudas de que este hombre era más que un maestro. Una tarde, vimos cómo sanaba a un leproso con solo tocarlo, desafiando no solo las leyes sociales, sino la misma naturaleza de la enfermedad. En otra ocasión, estando en una barca con sus discípulos, calmó una tormenta con una sola orden: silencio, quédate quieta. Hasta los vientos y las olas le obedecían. Fue durante este tiempo que Jesús me llamó. Yo era recaudador de impuestos, despreciado por mi pueblo, pero él me vio diferente. Con solo 2 palabras, sígueme, me ofreció una nueva vida. Dejé todo atrás y lo seguí, porque había algo en su mirada que prometía un propósito mayor. Su fama crecía, y con ella, también la oposición. Los fariseos, guardianes de la ley, lo criticaban por sanar en sábado y comer con pecadores. Pero Jesús no se intimidaba. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, respondía con calma. Su valentía era tan impactante como su compasión. Y así, entre enseñanzas que cambiaban corazones y milagros que abrían ojos, Jesús revelaba el corazón del reino de los cielos. Sin embargo,
Sabía que esto era solo el comienzo. Su mensaje no solo traía esperanza, sino también división, y el camino hacia su propósito final se acercaba. El mensaje de Jesús no solo era directo, sino que a menudo se escondía en historias. Historias que parecían simples, pero contenían verdades profundas, como tesoros enterrados esperando ser descubiertos. Las llamaba parábolas, y cada vez que hablaba en este lenguaje misterioso, el aire parecía cargarse de expectación. El reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar su semilla, dijo un día mientras la multitud se reunía en la orilla del lago. Algunos escuchaban con asombro, otros con confusión. Pero yo entendí que cada parábola era una invitación. Jesús no imponía la verdad, la ofrecía, dejando que cada corazón decidiera si estaba listo para recibirla. Nos habló de una cizaña que crecía entre el trigo, de un tesoro escondido en un campo, y de una perla de gran valor. Cada historia pintaba un retrato del reino de Dios, un reino que no se trataba de poder o riqueza, sino de fe, sacrificio y transformación interna. Sin embargo, no todos querían aceptar este mensaje. En Nazaret, su propio pueblo lo rechazó. «¿No es este el hijo del carpintero?», murmuraban, incapaces de ver más allá de su humanidad. Pero Jesús no se desvió de su propósito. Cada rechazo parecía fortalecer su resolución. El costo de proclamar el reino no se limitaba al rechazo. Hubo momentos de profundo dolor. Recuerdo claramente cuando llegó la noticia de la muerte de Juan el Bautista, decapitado por órdenes de Herodes. Jesús, aunque dolido, no dejó que el miedo lo dominara. Continuó, alimentando a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, mostrando que incluso en tiempos de adversidad, el reino de los cielos era generoso y abundante. Luego, vi algo que jamás olvidaré: Jesús caminando sobre el agua. En medio de la tormenta, sus pasos eran firmes, y su voz, tranquila. «Soy yo, no tengan miedo», dijo a sus discípulos. Este milagro no solo reafirmó su poder, sino también su cuidado constante por aquellos que lo seguían. A pesar de las maravillas que presenciábamos, no todos los corazones se ablandaban. Los fariseos y líderes religiosos, cegados por su orgullo, comenzaron a planear contra él. Pero Jesús no les temía. En una conversación con sus discípulos, Pedro proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue entonces cuando Jesús habló por primera vez de su muerte, dejándonos perplejos y preguntándonos cómo sería el camino que vendría. Las parábolas y los milagros habían iluminado los corazones de muchos, pero también habían encendido una oposición peligrosa. El reino de los cielos se estaba proclamando, pero la sombra de la cruz comenzaba a asomarse en el horizonte. La historia estaba lejos de terminar. El clima alrededor de Jesús se volvió más tenso con cada paso que daba hacia Jerusalén. Sabíamos que el conflicto se estaba gestando, como nubes negras que anuncian una tormenta inminente. Sus palabras eran cada vez más directas, y su misión, más clara. El reino de los cielos no se trataba de tronos terrenales ni de ejércitos, sino de un cambio profundo en el corazón humano. Esto, sin embargo, irritaba a los líderes religiosos, quienes no podían soportar la idea de perder su control sobre el pueblo. Cuando llegamos a Jerusalén, la ciudad estaba alborotada por su llegada. Jesús montaba un burro, y la gente extendía mantos y ramas de palma en el camino, gritando: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Parecía un momento de triunfo, pero yo podía ver en su rostro que este no era un festejo cualquiera. Sus ojos reflejaban tanto compasión como determinación. En el templo, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Este acto fue más que una protesta. Fue una confrontación directa con aquellos que usaban la religión para enriquecerse y oprimir. Fue en ese momento que los fariseos y los sacerdotes decidieron que debía morir. Jesús no se escondió. Continuó enseñando con autoridad, utilizando parábolas que desenmascaraban la hipocresía de los líderes. Pero cada palabra suya también encendía más su furia. Recuerdo cómo, en privado, Jesús nos habló sobre lo que estaba por venir. Nos dijo que sería traicionado, entregado a los líderes religiosos, y que sufriría mucho antes de morir. La idea nos aterraba, pero él siempre añadía algo más: al tercer día resucitaría. La última cena que compartimos con él fue un momento solemne. Jesús tomó el pan y el vino, y con una calma que nos desconcertaba, dijo: «Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esta es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados». Sus palabras eran un eco de algo más grande, algo que aún no comprendíamos del todo. Esa noche,
En Getsemaní, lo vimos orar con una intensidad que nunca habíamos presenciado. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, dijo. Su lucha interior era evidente, pero también lo era su entrega. Entonces, todo se desmoronó. Judas llegó con una multitud armada, y Jesús fue arrestado. En los días que siguieron, el conflicto se convirtió en sufrimiento. Golpes, burlas y un juicio injusto marcaron su camino hacia la cruz. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, él mantenía la paz. Sabía que el propósito de su misión estaba a punto de cumplirse. A medida que lo llevaban hacia el Gólgota, el peso de la cruz sobre sus hombros simbolizaba más que madera. Cargaba el pecado de toda la humanidad. Nosotros, sus discípulos, mirábamos con el corazón roto, incapaces de comprender cómo esto podría ser parte del plan de Dios. Pero sabíamos que este no era el final. Algo grande estaba por venir, aunque en ese momento, todo parecía perdido. El día que llevaron a Jesús al Gólgota, el mundo pareció detenerse. Los cielos oscurecieron como si la creación misma llorara por lo que estaba a punto de suceder. Lo crucificaron entre dos ladrones, con una inscripción burlona sobre su cabeza que decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Pero no había burla que pudiera apagar la majestad de aquel momento. Desde la cruz, Jesús habló palabras que no puedo olvidar: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En medio de su agonía, su amor permanecía intacto, alcanzando incluso a aquellos que lo rechazaban. Uno de los ladrones, reconociendo quién era él, le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, con una ternura indescriptible, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando llegó la hora novena, algo extraordinario ocurrió. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Fue un momento de dolor insondable, el peso del pecado de toda la humanidad cayendo sobre él. Pero luego, con un último aliento, exclamó: «Consumado es», y entregó su espíritu. En ese instante, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos, como si el cielo declarara que el sacrificio estaba completo. Lo sepultaron en una tumba prestada, y durante 3 días el mundo pareció envuelto en un silencio sombrío. Pero ese no era el final de la historia. Al amanecer del tercer día, algo asombroso ocurrió. Algunas mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo: «No está aquí, porque ha resucitado, como lo dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto». La noticia se esparció rápidamente. Jesús, nuestro maestro y amigo, estaba vivo. Se apareció a sus discípulos, llenándonos de asombro y alegría. En una ocasión, mientras estábamos reunidos, nos dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones». Su victoria sobre la muerte no era solo suya, era para todos los que creyeran en él. Cuando lo vimos ascender al cielo, con la promesa de que regresaría, nuestros corazones se llenaron de esperanza. Su muerte y resurrección no fueron el final, sino el principio de un reino que transformaría el mundo. La cruz, que parecía un símbolo de derrota, se había convertido en la mayor victoria. Jesús, el Rey resucitado, vive, y su reino no tendrá fin.